than meets the eye. Lee return incredible ninja action. Oh, and the new Thundercat. Power Rangers, Teenage Defenders. Don't have a cow, homie. Tailgate party? Whoops! Mighty Morphin Power Rangers Ultimate. And I love new WWF. Use the super sucking back pump to turn them into a mutating, then stretch and throttle. Vinny, Moto, biker mice on battle bikes with Tricks on you. More than meets the eye. Lee return incredible ninja action. Oh, and the new Thundercat. Power Rangers, Teenage Defenders. Don't have a cow, homie. Tailgate party? Whoops! Mighty Morphin Power Rangers Ultimate. And I love new WWF. Use the super sucking back pump to turn them into a mutating, then stretch and throttle. Vinny, Moto, biker mice on battle bikes with Tricks on you. More than meets the eye. Lee return incredible ninja action. Oh, and the new Thundercat. Power Rangers, Teenage Defenders. Don't have a cow, homie. Tailgate party? Whoops! Mighty Morphin Power Rangers Ultimate. And I love new WWF. Use the super sucking back pump to turn them into a mutating, then stretch and throttle. Vinny, Moto, biker mice on battle bikes with Tricks on you. More than meets the eye. Lee return incredible ninja action. Three, two, one. Here we go. Ahora sí, ahora sí. Saludos gente, bienvenidos a Room 51. Este es el podcast número 52 de Soy Adix. Y tenemos a los muchachos como siempre, pero tenemos un invitado especial. Y este es Jesús, que siempre está con nosotros en el podcast ahí comentando, pero él es un coleccionista retro, tiene un montón de videojuegos, estudió conmigo en la universidad, pero ahora se encuentra afuera y así que está aquí con nosotros, que podemos compartir un ratito lo que no pudimos hablar en la universidad, lo vamos a hablar en el podcast aquí. Así que mira quién está ahí. Hola. De Twin Toy Box. Hoy estamos aquí estamos ready y tenemos un invitado especial. Sí. Lo teníamos comentando de vez en cuando, o no, de vez en cuando no, la gran mayoría del tiempo comentando y ahora es parte de los Toy Addict. Así mismo es. Ya Ahí sé está. qué presentación tan bonita. Sí, Y mano. escuchar a Carly No, pero- diciendo que hablaban en la universidad y entonces ahora van a poder recordar bellos momentos. Sí. Y hacer un recuerdo, tenés que poner música inspiracional. Es verdad, mano. Pero fíjate, le pasó igual que a mí con ustedes, que estábamos en la universidad, digo, en la escuela, y de verdad nunca pudimos como que hablar de lo que nos gusta cuando estuvimos cerca. Y así Fíjate, fue. yo creo que llegamos a hablar de las tortugas ninja, pero de verdad que no recuerdo Sí, tanto. Recuerdo como si pues fuera- y con el rush de la universidad, que uno después iba para diferentes clases, pues como que era bien difícil, como que quedarse un ratito hablando o algo. Casi siempre era antes de empezar la clase o después cuando íbamos a lo mejor 15 minutitos para irnos para la otra. Pero mira, yo no te tengo que presentar porque ya Gaby te presentó. Ahí tenemos a Jesús. Me quedó, Mira, nada más tienen que ver el cuarto. El cuarto, ese es el Ay, caveman. un poquito de lo que estoy aquí encima. Sí, mano, se necesito ve por lo súper, menos un súper. póster para ponerlo detrás de mí para que sea bonito, porque siempre es más pelado. Ahí cogen Voy a ideas. ponerme esto en el hombro.
A ver. Fíjate. Yo vi Ay, perdóname. Tienen que poner las figuras atrás en las paredes con clavitos. Y ahí decoran ahí. Definitivo. Pues mira, muchachos, gracias por estar aquí otra vez en este episodio de Toy Addicts. Pues Ismael está por ahí, que a lo mejor llega y ya me tira un mensaje, pero él se conecta y entra ahí rápido. Entra en 5, estoy buscando los Ninja Turtles. Ah, mira, dijo que entra en 5, que está buscando los Ninja Turtles. Pues mira, fíjate, yo tenía noticias y cosas aquí para mostrarles a ustedes. No sé cómo quieran hacer. Damos dos. Pero hay una pregunta que tú siempre tú Sí. preguntas, haces una pregunta. Sí, espérate, ¿Y qué mira. cacharon? Sí, mira, ¿cuál fue el el Toy Hunt de la semana? Un Toy Hunt de la semana, pero no fue de esta semana. Ah, Ya lo como tenía hace quiera como cuenta. una semana más o menos. Pero es que ya lo tenía velado y lo pude conseguir porque me lo enseñaron y cuando fui a Walmart no estaba, pero mira. Uy, mira. Ese es Está obsesionado con Batman. Sí, cualquiera, vamos a mano. ayudarlo. Es lo Pero que ese- está en el momento, yo creo. Y Y ese... están en 3D por las tetillas. Pero ese no es el único, ¿verdad? Tenías otro más por ahí. ¿O no ha llegado? Sí, Gaby, sí. Yo me tiré más para el mobile gaming. Ah, Un mira. controlcito. Ah, yo pensaba que ese era el Steam Desk. No, verá, brega como si fuera un control de Xbox. Qué brutal, mano. Entonces, Eso está duro, eso está duro. lo estaba utilizando, o sea, tratando para utilizar jugando Call of Duty Mobile, que estamos un poquito jugueados, Gaby. Ah, sí, sí. Tengo que Pero, bajarlo. ¿qué pasa? Está chévere. Que no sé por qué rayos, el PlayStation, los developers del juego no añadieron el control del PlayStation 4, según lo que tenía entendido. Pero, ok. por arte de magia, el de Gaby funciona y el mío no. El mío lo corre súper chévere. Entonces, este fue el regalito de cumpleaños y entonces no funciona para eso tampoco. Oye, ¿verdad? Pero ustedes cumplieron ya. No, el 19. Ah, ok, está bien. Están a tiempo. Están a tiempo para regalarle a The Twin Toy Box ahí un par de juguetes. Pero, Lo mi que- gente, Es una magada. Pues mira, fíjate, a mí me llegaron un par de cosas, pero no las tengo aquí. Lo más reciente de Revelation. yo lo vi. Duro. Sí, y fíjate, fue gracias a ustedes que dieron lo de la promoción de la página de Entertainment Earth y el free shipping para Puerto Rico también era gratis, más el 10%. Bueno, todavía lo tienen, porque está en la dura. página lo tienen. Ah, mira, ahí está Eduardo, dice que cumple mañana y va para AEW, para la lucha libre allá en Florida. Ah, espérate, antes de eso. Felicidades. El mejor mes del mundo. Pues mira, ahí está Sí, Eduardo. sí, Ah, mira, completamente. a Eduardo lo vamos a traer también para acá porque él hace unos dioramas y hace custom con figuras. De verdad, una cosa bien brutal. Vamos a ver si para la próxima semana que estoy detrás de él. Bueno, yo soy el que está pospuesto a cada rato. Pero con esta revolución así del podcast. Pero mira, está Omar Martínez, está Denis Carrasquillo, que siempre está ahí con nosotros. Mi primo, Omar, el primo de Twin Toy Box también. A ver si le envía un par de regalitos de Disney. Mira, Carly va a poner nuestros números de teléfono en pantalla. ATH dentro Móvil. de poco para que ATH Móvil 5, 10, 15 dólares si quieren hacerlo. Nosotros no tenemos Patreon, pero pues está ATH Móvil. Pues mira, y tú, Jesús, ¿compraste algo esta semana de Toy Hunts? Sí, compré algunos videojuegos por medio de la aplicación de OneNote. OneNote es una aplicación que tú puedes comprar, vender cartas de Pokémon, Yu-Gi-Oh, videojuegos, juguetes, y uno de los muñecos que yo me compré fue un lote de Masters of the Universe. Ah, sí, lo vi. Lo vi. Estaba brutal, lo tuve por un
precio bastante bueno, por $20 por 5 figuras. Está bueno, sí, Está sí, súper. Esas Sí, figuras está a veces bueno. están en casi 50 pesos. No, en verdad que Y sí, son las hay originales, uno ¿verdad? que Las otro. originales. Sí, son de las originales. Uno fue hecho en México y el otro yo creo que fueron en Tailandia, no me acuerdo. Taiwán o algo así. Sí, esas son las Ajá. vintage, mano. Ay, espérate que Sí, los mano, yo ni tranqueado. había nacido para ese tiempo. Yo ni había nacido. Pues mira, no sé si tú habías nacido para este tiempo, pero aunque esto es... Yo sé que algunos no son fanáticos de la lucha libre y eso, pero es una noticia bien triste de ayer. No sé si Sí, sabían de Scott Hall. Sí, que para descanse. Sí, yo lo vi, pero no sé quién es. el Razor Ramón, obligado tienes que en estos juegos retro de lucha libre del Super Nintendo, él Ok. salía también. Sí. Era un personaje bien popular, de los malos, siempre de los malos. Ay, espérate que tengo un revuelo aquí de aplausos y de efectos. Deja ver qué más. Pues fíjate, yo tenía esas fotitos tuyas ahí de esa colección que tú tuviste. No sé si son estas. Tú coleccionas muchas cosas retro, ¿verdad? Mucho juguete vintage. Sí, sí, yo colecciono cosas que a otras personas no les gusta, que no quieren. Yeah. Cosas raras. A mí me encanta todo que sea de los 80, 90 o de los principios del año 2000. A mí me encanta. Sí, aparte de eso Sí, también es una figura. No, y mira estas figuritas raras. Esta yo me acuerdo de los Flintstones que eran del live action y las figuras eran bien raras. Ah, sí, loco, sí, esas figuras están bien feas, pero me encantan. Son feísimas, mano. Y Ay, deja qué ver, chévere. aparte No, no. de esas cositas también encuentran muchos juegos así viejos. Que no sé, yo no sé, los tipos de antes, en la forma que hacían los muñecos, eran como que a mano, no es como a computadora, todo bien chévere. Por Exacto, eso sí. yo pienso que es por eso que se ve tan feo. Sí, antes no Por eso es existía. algo. Sí, es algo que no sé por qué me encanta de lo feo que se ve, no sé por qué. Es raro, no todo el mundo le gusta, pero es raro. Exacto, sí. No, y a veces esas cosas raras están más caras que las buenas No, sí, de no te originales creas. así de. Sí, no te creas. Y aparte de eso, ¿verdad? Tiene. Cristi, Ah, mira, sí, saludos a Cristi que está ahí. Diantre, desde el día 1. Tenemos que hacerle una que Samuel, entrevista ahí a Cristi, a Samuel también, a Samuel le debo una. Samuel está por ahí, saludamos también. Ah, mira, aquí abajito nos salen en los que están escribiendo. Ahí está. Es bien raro que Jesús no esté en los comentarios. Sí, por eso es raro, es raro. Pues mira, Yo era, Dice yo era un cuando... Samuel, joven Samuel aquí en ese dice, podcast. Corillo, el 27 de marzo hay una exhibición de dioramas en Plaza Centro en Caguas. Y Ah, me sí, invitaron sí. para cubrir el evento, espero verlos por allá. Sí, a nosotros nos dijeron también del evento. Fíjate, nosotros dimos la noticia en el podcast anterior. La tengo aquí, mírala aquí. Ah, estaba. Plaza Centro Mall, eso es en Cagua. Es una feria, digo, una feria no. Es de maqueta. Van a ver figuras de acción, pero las van a ver dentro con lo que le dicen diorama. En el lenguaje acá, Sí. Spanglish. Y de verdad que se ve brutal porque hay gente que hace unas cosas brutales que a veces tú tienes la figurita paradita por ahí, pero si tú le creas un diorama NECA tiene dioramas y hay compañías que venden, pero hacerlas a mano es mucho más barata, te entretienes, es una terapia y, y van a salir cosas de ahí. De verdad que está chévere ahí para ver. Mira, ahí está Nathaniel también. Llegó la leyenda, Nathaniel. Pues mira, Jesús, cuando tú estabas aquí en Puerto Rico, tú tenías tu cuarto así de colección, empezaste a coleccionar, o fue cuando llegaste afuera ya. No, yo coleccionaba, bueno, cuando me decidí a coleccionar fue como para el año 2011 más o menos.
que yo veía que GameStop, cada vez que sacaba una nueva consola, ellos siempre se deshacían de la vieja. Y llegó un Ah, momento que yo dije, wow, me arrepiento de no haberme comprado los de la Nintendo 64 o de la GameCube, porque ya GameStop lo está sacándolo a un lado. Y pues yo dije, me gustaría tener los juegos con los que yo me he criado para entonces algún día sentarme con calma y volver a visitar esos juegos que yo una vez llegué a jugar. Y pues ahí fue cuando decidí a guardar todos los juegos que yo tuve. Siempre compraba un juego, me lo quedaba y hasta que poco a poco me di cuenta que estoy sí. creando una adicción aquí Sí. de videojuegos. Entonces cuando llegué a los Estados Unidos, ahí fue cuando todo explotó porque tuve mi primer trabajo, iba para las tiendas de segunda mano y compraba PlayStation 1 a $5, Xbox a $5, baratísimo, y explotaba todos los cheques, todas las tiendas de segunda mano. No, y allá afuera es mejor porque allá tú encuentras de todo. Acá es bien raro. Fíjate, no sé si ¿te acuerdas en el pueblo de Ponce, en el mismo pueblo, que había una tiendita en una esquina y era de antigüedades? Sí, mano, yo tengo varios videos en mi canal bueno, yo hacía videos que yo llegué a visitar esa tienda. Ahí yo creo que todavía tengo varios juegos de esa tienda. Sí, fíjate, y A mí me esa tienda encantaban. desapareció. Yo fui una vez a comprar unos cables de un Sí. 64 porque Qué encontraba chévere. cosas viejísimas allí. No sé si ustedes se acuerdan de esa tienda en el pueblo. Me encantó. Quedaba esquina Las neuronas no nos dan para eso. no, y cerró pero no hace fíjate, mucho, Mira, no hace mucho que cerró. no, pero fíjate, esa persona la que en el trabajaba live ahí era chat, buena gente. Deja ver. perdón, que hay, Jesús, tú invitaste a Omar, ¿verdad? Ah, Omar Así Jesús. fue mi hermano. Ah, ok. Muchas gracias, Jesús. Saludos Sí. primero aquí, gracias a Jesús estoy viendo tu canal, les deseo suerte a todos. Muchas gracias, hermano, por el Gracias apoyo. a Y Jesús, ustedes, gracias también por la promoción. gracias a ustedes. No, sí, seguro que sí, tú sabes. Pues mira, ahora que tú estás hablando de YouTube, no sé, ¿todavía te dedicas a ser a YouTuber? A hacer videos. En estos momentos no, yo me tomé un break desde que llegué a los Estados Unidos, llegué a hacer Ujú. uno que otro video, pero he estado tan enfocado en cuanto al trabajo y todo eso, que no le he dado este tiempo a YouTube y no sé si soy la única persona o que hay personas que se relacionan con esto, yo me sentía un poquito estresado, porque Ujú. cada vez que yo lanzaba un video me ponía a pensar, oh, ¿cuál es el video que tengo que hacer próximo? Tengo que hacerlo Sí, sí. pronto para hacerlo semanal. Y pues era mucho estrés y tienes que pensar demasiado. Y por Sí. eso es que yo me decidí tomar un break, pero estoy pensando en algún futuro en volver a YouTube, Pues fíjate, pero no como sketch. tú llegaste a ver los videos de los Psycho Boys que eran de nosotros. Yo siempre te los mostraba en el video. Esa es lo que era. Pues así me Fue como te pasó. conocí, te acabó. Sí, yo siempre, cada vez que, por lo menos ahora ya no lo hago porque me da vergüenza. Pero, No, pero, yo te conocí, yo dije, este muchacho se ve que es bien tímido, bien sano, y sí, cuando conocí a sí. tu YouTube, pero yo dije, pero ¿qué es esto? Es como Es Jackass, verdad, mano. algo así, Sí. este tipo no es tímido, nada, esto sin Pero, vergüenza. pero es verdad, y ahora mismo el canal mío yo lo había dejado y, o sea, yo no bregaba con él. Ahora es que estoy bregando con él y sí es estresante. Hay veces que uno no tiene ni ganas de hacer videos. Mira, yo estaba haciendo el review del Chapulín, que es Ajá. el de Iron Studio. Y yo siempre hablo, pero como estaba enfermo, o sea, no estaba enfermo ahí bien brutal, pero no tenía voz. Y de verdad que no pude grabar el review. Lo que hice fue un unboxing grabado. Y No, gracias a Dios no, le ha ido te bien. quedó bien brutal, te quedó bien brutal. Quedó súper bien. Gracias, gracias. Pero no era como que yo cuando hago los videos. Pero pues lo tiré así a ver cómo se mueve. Pero ahora hablando de YouTube, tú tienes un video que llegó a 1 millón de views, ¿verdad? Sí, un video que se hizo viral, cuando yo estaba viviendo en Boston, Sí, un pequeño trailer falso de Toy Story. sí. Yo lo tengo, voy a Jamás tener pensé, unas jamás imágenes pensé ahí lo para que... que lo vean. Eso es un video que es de 55 segundos. Llegó a 1 millón, increíble. Esa es mi hermana. Yo pensaba que era una amiga tuya o algo. No, esa es mi hermana. Ahí tengo yo con los muñecos que yo encontré en la tienda segunda mano de Toy Story de los 90. Pero en video me da gracia, de verdad. Porque se desaparece Woody y empieza a correr. y hace Yo como.
como un stop motion, ¿verdad? Sí, yo me quise dar ese reto, yo quise hacer algo nuevo, algo que nunca había intentado y fíjate, me quedó bastante chévere. Sí, no, de verdad que no, y se fue viral, ¿sabes? 1 millón de views, eso es algo- Yo que todavía no llego ni en un video a los 2000 views. No, sí, mano, ni yo me lo creo, que más de 1 millón de personas han visto mi cara ya, por internet. Pero fíjate, tú Increíble, es tienes raro. en los videos tuyos de YouTube, tú tienes un montón de videos que son bien graciosos, mano. Yo me río. No sé, tienen que entrar al canal de él porque hay un video que es de los rockeros contra los raperos. Y de verdad, una cosa bien brutal. Que había un muchacho de pelito largo que estaba en el salón de la universidad con nosotros. Él era como una persona emo. Él era como emo y tenía el pelo completo así que le tapaba los ojos y siempre estaba bien callado en el salón. Y salen unos videos de este y de verdad que es risa. Una cosa bien No, brutal. bueno, yo, bueno, yo pensé que lo obligué en parte, porque yo dije, bueno, tú tienes el look, yo te quiero en mi video, vente. Sí. No, pero No, él y- es bien chévere, es buena gente, es buena gente. ¿Y Es cómo Pichu, pero se, es buena gente. cómo se llamaba el muchacho este? Ay, se me olvidó el otro, el de pelito cortito. Joel. Joel, sí, él estudió conmigo en fotografía el último semestre. Y también es que esta gente tenía una imaginación para hacer unos videos de verdad brutales. ¿Sabes? Que de verdad deberías seguir poco a poco abriendo YouTube, buscar ideas o hacerle unboxing y cositas de las cositas que tú compras. No, sí, seguro que sí. Lo más, fíjate, lo más que me está llamando la atención últimamente son más video game hunting y todo eso, pero Estados Unidos hay mucho competencia. Ah, bueno, sí. Mucha competencia en cuanto a video game hunting, por eso eso es lo que me llama la atención por ahora, pero vamos a ver. Sí, no, Mira, porque pues, nosotros siempre le hacemos esta pregunta a todos los que entran al canal. ¿Qué figura de las que tú tienes es la más que tú, mira, la guardas con todas tus fuerzas? Sí. Es la más que te gusta, la que no dejaría en ningún sitio que nadie la tocara. Siempre hay una de esas figuras que te produce. Yo sé que tu contenido, ¿verdad? De tu colección es nostálgico, pero tiene que haber una que sobresalga de todas las figuras. Bueno, tengo una que soy bien chango en cuanto a que me la estén tocando. Ah, qué brutal, hermano. Esto es un Mario Kart de la 64, pero un teléfono. Qué brutal. Sí, yo soy bien chango porque son bien delicados y esto es viejísimo y tengo miedo que me lo toquen, pero esto ya. Y un muñeco que tengo de Toy Story de hace años, que yo sí que soy bien chango. No lo tengo aquí ahora mismo, pero es Woody. Ah, Woody. Sí, ese más o menos era el Que yo tuve personaje desde chiquito. favorito, Sí, sí. que yo tuve desde chiquito. Qué mano. Brutal. Y en cuestión de los juegos, ¿qué juego así es tu favorito de que tú millones de veces lo juegas y no te cansas? Bueno, yo te diría, déjame ver. Super. Porque tienes un montón, mano. De verdad que tienes un montón de. Yo te diría contra, mano. Ah, diantre, sí. Yo juego contra y de verdad que no me aburre. Es bien difícil, pero a mí me encanta. Sí, es bien Yo lo juego mucho difícil, con mi mano. esposa. Yo me Sí, quedaba en el segundo stage porque siempre se ponía bien feo y uy, me daba Sí, estrés. pero honestamente, yo pienso que uno de los juegos más difíciles tiene que ser esto obligado. Ah, Battletoads. Qué brutal, mano, sí. Mano, de verdad que yo no puedo, I can't beat the game, de verdad, yo no puedo completar ese juego. Todo lo que- Oye, ¿y separaste las figuras de los Battletoads de... No sé si las llegaste a ver. Sí, Yo lo pise, es brutal, hermano. de verdad que están bien Ellos lindos. sacaron en preorden a Banjo and Kazooie. Ah, Lo sí, sí. sacaron hace poco. Sí, que fíjate, tú tienes Mira, una imagen. dato curioso, nosotros teníamos ese juego y Dania, nuestra hermana, estuvo a ley de 4 Jinjos para hacer completionist en el juego. O sea que ella fue más gamer que nosotros de ese juego. Qué brutal, hermano. Mírala, y ese es de él, este mira, jueguito, él lo él- saca. Sí, pero lo voy a poner en tu cámara para que lo enseñes ahí en...
Mano, yo no tengo el del Banjo-Tooie, ese es el que no tengo, pero yo tengo este, que es el que no sé si es que tú estás hablando. Sí, ese mismo. Banjo-Kazooie. Y lo raro es del Nintendo al principio de los 90, o no, al final de los 90. Ah, tiene la caja. Sí, no La caja sino donde que venía, no. ellos hacían promociones tanto como si fueran comerciales. Ah, Qué brutal, wow. mano. Súper Sí, estas son bien. cosas que son bien oscuras, o sea, que no se ven por ahí o que no se saben todo mucho. Y mira, para allá dice Blockbuster Exclusive. Ah, de Blockbuster, sí. ¿Qué? Qué Wow, brutal. tiene un pedazo de historia ahí. No, en verdad que sí. Por ahí Y yo tengo, a todavía ver hay si yo tengo. varios más, y como de Mario y de Zelda. Mira. Ya que traiste la nostalgia ahí de Blockbuster. Mira la tarjeta, la, la, Duro, la duro. Mi papá tuvo original. eso, loco. Ay, no Y yo, enfoca. Ahora sí. Mira el nombre ahí. No mira, llamen yo a no ese sé si esto número. es de Blockbuster, pero esto es de una tienda de video, la de Back to the Future. Ah, Back to the Future, pero fíjate, ni sabía que había algo así como animado. Ah, ¿en serio? No, tampoco. Aquí dice, por favor, Ah, dale rewind una vez Sí, que termine. Sí. sí. Para los que no sepan qué que brutal. nacieron después del 2000, esos son VHS. No son. VHS. Esos son los que son los DVDs ahora. Qué brutal, hermano, Y de otra de verdad. las cosas que Carlitos, y no sé de ustedes, que son fanáticos de los Power Rangers, yo no sé si ustedes llegaron a ver esto también. No, mano. Diantre. Sí, que eran como ediciones especiales de Fíjate, cassette. tú tienes uno. La película, que esta fue la que Ah, yo me esa crié fue viendo. la mejor película de. Esto para Como mí siempre sí son los mencionamos, Power la Rangers. versión en español de Guapa. Adiós, feos. Sí. Sí, siempre No, en pero loco, español. eso para mí son los Power Rangers. Para mí que Sí, esos son los es que Power esos Rangers. Sí, son. sí, Las definitivamente. niñas también. Ah, mira qué brutal. De por cierto, Mira, ahora que ahora, mencionas eso, exacto, el 22 sale la preorden de las 4 tortugas de esa De película. esa misma película. Y el case es el mismo que tú enseñaste, blanco, que tiene el número 2 pero con las 4 figuras ahí. Ajá. Súper brutal. Y eso está viendo también Nata en los comentarios. Y tengo otra cosa más aquí, que parece que esto es de Burger King. Ah, qué brutal. Sí, de Burger King, mira. Sí, honestamente no estoy seguro de lo que es. No sé si esto fue como un Christmas special, pero Ujú. de Burger King. O sea, son cosas raras que yo ¿de nunca he visto dónde tú yo. sacas eso? O sea, Loco, tiendas de es segunda como mano. what? No, y es que allá afuera se consiguen, porque acá de verdad es bien difícil de. Y allá afuera hay Acá, muchos sitios así de colección, ¿verdad? Como un montón de cosas. acá la vas a ver en el marketplace, a 200 pesos, no pesetero. Y cuidado, sí. Pues mira, la figura que estás hablando del juego, mírala aquí. De los que lanzaron las Battletoads, también van a lanzar esa figura. Eso está duro. Eso es de Super 7. No, 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 eso se llama Premium DNA Toys. sí, y Son los la mismos puedes. que tiran los Yo no había Battletoads. visto ese. Eso se ve brutal. Yo lo quiero. No, no me claro. Yo lo quiero, loco. De Eso, verdad que se ve eso, brutal. eso sale para el año que viene. Pero pues es un poco como que tenebroso porque es, es de una compañía que se llamaba Megalopolis Toys y entonces pues el pasado de esa compañía no es muy bueno. Ellos hicieron una subsidiaria que se llama Premium DNA. Entonces, por lo menos tienes o sea, tienes la suerte que lo tienen en Big Bad Toy Store ahora, para preorden, porque también lo tenían ellos, o sea, del propio website. Y cuando yo vi que lo tenía Big Bad Toy Store fue como que me dio un poquito de alivio. Pero si fuera del website de Premium DNA, Sí, sí. déjalo por allá. Cacho, Pues, Banjo Kazooie, esa es mi infancia, loco. De no, verdad pero que yo hubiera deseado que siguieran con los juegos. Y esta que era Banjo Kazooie está regresando. Como ya que salió con Nintendo Switch en el Super Smash Bros. He visto una que otra figura por ahí.
De por cierto, los otros días estaba viendo un youtuber que un grupo que se llama Project Dream. Entonces ellos hicieron un remaster de todo Banjo-Kazooie, pero no van a hacer el juego se pueda jugar en video, pero está hecho completo. Y se ve demasiado espectacular. Y estaba viendo un throwback de cuando anunciaron en Smash Bros. Ultimate a Banjo-Kazooie. Ese cuarto donde estaba la gente se quería caer. Sí. Yo no sabía que eran tan y tan y tan famosos y todos bien gritando y abrazándose y todo. Y yo creo que, ¿qué es esto? Sí, fíjate, yo también era como que no era tan famoso, pero tenía sus fanáticos, mano. Claro, yo grité, yo estaba llorando, yo estaba como que sí, al fin. Mira lo que pusieron en Big Bad Store casi ahora. Déjame, ay, espérate. El token nos saluda. Estamos gozando Tetilla on Fire. Sí, siempre está ahí el toque. Un Mira, saludo ahí. por poco me hago con la agua, te estoy ya on fire. Sí. Mira lo que pusieron en Big Bad Store, la Playmate de las tortugas. ¿Lo pueden ver allá o no? Sí. Yo lo vi. Y entonces están bien caros ahí porque mira, el globo en la página de Walmart, porque todo eso era exclusivo de Walmart, ahora lo movieron a retail. Y el globo estaba en 34 pesos, que ahí fue ese precio yo lo compré. La guagua, el wagon en 34 también. O sea, le subieron el doble. Y las figuras a 12 pesos estaban. Están baratitas, pero Eso es tan caras. ese es Big Bad Toy Store. Mano, yo me estoy buscando ese wagon por mucho tiempo. Yo literal he guiado hasta 1 hora para un dichoso Walmart a encontrar los dichosos carritos de la Tortuga Ninja. No encontré ninguno. Pues fíjate, están Yo no he llegando tenido ahora. suerte. Ahora es que están llegando mucho, porque para el tiempo que salieron era bien imposible. Sí, mano, es demasiado difícil. Ahora puedes conseguirlo ahí en Big Bad Toy Store, pero están el doble, de verdad mejor lo consiguen en Walmart. Súper caro. Pues mano, Seguimos. tenía par de fotos ahí, déjame ver si encuentro una más. Zúmbala. De las colecciones tuyas. Eres bien fan de Mario, ¿verdad? Sí, yo soy bien fanático de Mario. Super Estaba Nintendo. Metroid. Sí. Metroid. ¿Te gusta? A mí me gusta Metroid, fíjate, no soy tan exageradamente fan de Metroid, pero me gusta Metroid. Yo diría que Mario tengo una obsesión. Sí, mira eso ahí. Se nota. Las pijamas. ¿qué va? La cortina, todo, mano. Y Sí, tienes un Así que montón de tú eres full Nintendo, ¿verdad? Ah, perdón. Full Nintendo. ¿Qué ¿Tú cosa? eres full Nintendo o te gusta toda la... Fíjate, yo soy de Sony, pero este último año Nintendo como que me ha cogido bastante con los juegos buenos que han sacado de la Switch. Sí. Ah, de verdad que Ok. se están de... Sí, no sé si ustedes se han creado con esto o algo similar. Ah, wow. No, primera vez que lo veo. Estos son las bandejitas, salieron de los de G.I. Joe, los Ah, Transformers. qué brutal, mano. Sí, mano, está como nuevo. Yo imagino que cuando tengas un hijo no le vas a dar la bandejita para comer. Para desayunar. Puede que le ve con ella. Eso sí es retro. Ah, qué chévere, hermano. El Yo termite. veo ese termo y tengo el olor en la nariz. Sí, Ya sé cómo mano. huele. Podrido. Cuando tú abrías el termo así que te dan el juguito ahí. Ya, che. Diantre. Qué buenos recuerdos. Cuando quieres comer con flake, Qué brutal, para mano. que lo pongas encima del plato, sí. Pero honestamente, mira, una de las cosas que yo pienso que es súper exageradamente raro que yo tengo en mi colección que tenga que ver con Nintendo. No tengo mucho, pero esta es una de las cosas más raras que yo tengo, loco. ¿Qué es eso? Para bañarte. Mira que de más.
Eso es para que vean que Pero de no, Super Mario Brothers. no todo es colección así de Ah, bueno. figuras, de, ¿sabes? Puede ser cualquier cosa, hasta la bandejita de comer. Este, Mister- Mr. Token dice que que ese termo huele a jugo tan, tan de China. Sí, eso era, Y sí, Eduardo porque también. ese, Nos quedamos por esa etapa. ese era lo más fácil, eso es echar agua y 2 o 3 cucharadas y vete, que ya es tarde para la escuela. Qué clase de risa, de verdad que esos eran los mejores momentos. ¿Y tú? A mí me encanta Mario, porque Haciendo un Mario montón de ruido. en los 80 él tuvo una evolución bien super exageradamente awkward y fea. Porque primero comenzó por los pixeles, Ah, como sí, todos lo recuerdan, pero después está sí, eso. ese Mario está rarísimo, me da hasta miedo. Gache, ¿qué rayos es eso? Este es Mario no me acuerdo de qué año es, del 89. Parece más a Wario. Ah, un Mario, sí, no, ¿verdad que Sí. sí? Pero loco, eso no es el único, también Donkey Kong tuvo sus momentos. Ah, wow. Sí. Wow. De los viejísimos, man. Dame. Tú también chévere, bien ridículo, de verdad. No, Me y gusta tu colección. Está chévere. que me encantaría comprar, pero hermano, tiene un precio ridículo. Un precio ridículo. Tienes que estar buscando nivel a cada rato. Por Sí, buenos precios. ahí es que a veces uno pesca un par de cositas. Sí, a mí no me gusta tanto eBay, fíjate, me gusta conseguirlo por ahí, tener esa experiencia de encontrarlo en la calle, por ahí. Sí, porque No así es me gusta mejor, tanto es irme por verdad. eBay. Es Sí, pierde como que la emoción, la como digo emoción, yo, eso pero mismo. pero Como que a veces que no queda nada. te encontraste un Holy Mira, Grail de Quisiera yo momento. que se pudiera hacer eso aquí, pero eso está bien Sí, difícil aquí. aquí de verdad no. En voy lo a que tú tratar de llegas al sitio cogerlo. donde quieres ir, si quieres ir allá a Toy Cluster, terminas con las gomas todas fastidiadas. Ah, es verdad. Ah, mira, ya Por la carretera. hablando de Toy Cluster, tengo que darle una pequeña promo. Tú sabes que estamos en el canal aquí con comerciales y cosas. Déjame buscar aquí, espérate, dame un break rapidito. Eso. Espérate, déjame buscar algo aquí. Ay, se me salió la página. Eso pasa. Estamos en vivo, estamos en vivo. Eso me pasa por metido. ¿Qué No pasó? fui yo, dale, sigue ahí. Ah, perdona. Loco, esto pesa un montón, pero Diantre. sí, aquí era donde los nenes guardaban, me imagino que su porquería. Sí, los juguetes. juguetitos. Una caja de juguetes Ajá. antigua. De Twin Toy Box. De Mario Toy Box. Bueno, mi gente, ahora seguimos corriendo el show sin Carly. Sí, espérate. ¿Qué está pasando, mano? Desapareció. Sí. Nos están hackeando otra vez el podcast. Ahora sí, ya estamos bien, ¿verdad? Solamente No. que tú no te ves. ¿Tú no te ves? Sí, dale un toquecito a la pantalla. Es que no te ves. No te ves, mano, no te ves. Ah, pero espérate, ya Claro. sé. Ya sé lo que es. ¿Viste? Eso me pasa por hacer cosas en vivo. Ahora me ven. Ahora. Ahí. Pues, ¿cómo está? Ah, estaba mostrando la cajita, sí, ya la vimos. Sí, mano, pesa. Ya Ok, no puedo más. dijiste que ibas a enseñar algo de Toy Cluster. Sí, y ahí fue que metí las patas. Me van a cancelar la promoción de... ¿Viste? Es que me puse a bregar aquí, mira.
¿Qué está pasando? No, pero dale, vamos a seguir. Yo la tiro más tardecito. Dale, pero puedes hablar de ella, o sea, no la tienes ahí, por lo menos. No, es que quería enseñar la página y se me cejó. Ok, dale. Pues, mano, de verdad que tienes una colección bien retro, de verdad. Yo pensaba que tenía cosas retro, pero Bien tú chévere. te mandaste. No, y por lo que falta, loco. Por lo que falta. Falta más. Pero tú dices que falta más que ya tienes o que piensas comprar. ¿Qué pienso comprar? Ah, Sí, porque pero nunca se esto acaba. sí, eso no se acaba, mano. Siguen saliendo Sí, cosas. Nunca se acaba. son pequeños review, como dicen. Y cuando son cositas vintage, que eso tú lo consigues allá afuera por todos lados, mano. De verdad que súper brutal. Mira, tengo la promoción, déjame ver si no se me sale. Ahí está, mira. Esta es la página de Toy Cluster que pueden entrar para que ellos tienen ahora mismo una promoción. Y es de Funko seleccionado. Y tú sabes que de Funko hay un montón de cosas vintage. Es hasta el 18. Es más, mira, ahí tienen para regalarle a The Twin Toy Box. Gracias por la Eso promoción. es muy buena idea. Tienen Muy buena hasta, idea. tienen hasta el viernes. Mira, que quieren que les voy a mostrar la paginita para ver qué The Twin Toy Box quiere y ustedes hacen la lista. Mira, a ver qué les gusta de ahí. Muy bien. El wish, para que hagan el wishlist. Mira todo lo que hay. Anda. Y toditos en 9 pesos. Tú sabes que en eBay eso está bien. Mira, qué brutal, mano. El de Jingle All the Way. Sí, ese mismo. Sí. Es más, mira, te lo voy a añadir al carrito. Ya Ahí está. está un Spider-Man. Está Dragon Ball Z para Turboman. Joy. Dragon Ball Z. ¿Dónde está? Oh, espérate, ¿dónde está? Que no lo veo. Deja ver. Freezer, mírala aquí. Ah, mira, Freezer. Y mira, ¿cuántos quieres? Déjame ¿Dos? cerrar los ojos. Michael Jordan lo vi por ahí también. Sí, ahí vale. De verdad que hay unos que son medios difíciles de conseguir. Mira, hasta los de Ghostbusters, de los nuevos. Eso salió ahora. Así que estamos haciendo el wish list de The Twin Toy Box para el sábado. Esto me recuerda cuando tu mamá te traía una revista de Jesse Penny o de Sears y te decía, toma, marca lo que tú quieres. Sí. Pues aparte de eso, tienen esa promoción. Ah, y tú qué sabes que chévere, mira. pueden Mandalorian. Sí, hay un montón de Y el cosas, mano. niño. Déjame. Ah, qué chévere. Vamos a cambiarlas ahí. Así que estamos cuadrando un giveaway por ahí que yo creo que hasta ustedes van a participar. Es más, hasta yo mismo, si se da. Así que, gente, pendiente al podcast para más detalles. Pues mira, la página es de Puerto Rico. O sea, que si tú pides, por lo menos nosotros aquí, nos va a llegar en 2 días rapidito. O sea que vamos a hacer la lista ahí para The Twin Toy Box para cumpleaños. Pues mira, Nathaniel dice que ese estaba, me salvé, el del Jingle All the Way. Sí, Me es que pregunto, ¿qué Jingle All the Way estuviste ahí? Es que en Me Salvé abrieron una Fíjate sesión. que están, el Me Salvé, el concepto de Me Salvé ahora Es bien como que diferente. más diferente y hay hasta Funkos. Sí, la verdad que está A chévere. veces es como me salvé Mitch Marshalls. Tiene una Algo fusión de así. Marshalls. Ah, Tiene. loco. Sí, un montón de cosas. Yo parezco como si hubiera estado frisado por el tiempo. El y mundo ahora se que está me- acabando, por Sí. eso es que pasan esas Tiene cosas. Funko, No, pero fíjate, es que allá la vida es más rápida. Acá estamos en lo mismo siempre. Sí, bien brutal. ¿Cuál es la página? Yo no sabía. La yo me estaba página burlando. es Toy Cluster. Sí, toycluster.com. Y en Facebook los puedes buscar y son de aquí de Puerto Rico. Y hay figuras. ¿Sabes? Todos los precios son retail. Ahí no te van a encajar un Funko porque el Funko está popular. Te lo espetan en
30 pesos. No, ahí Te está lo, el precio te que... lo espetas sin anestesia. Sí, mano, de verdad que aquí hay unas páginas que cuando salen las cosas las pillan y tú preguntas por el precio y te clavan 10 veces lo que cuesta. Definitivo. Déjame ver qué más hay por ahí. No hay juguete pirata, no hay Sí, hay un par de cosas. Déjame. Lo Es que que- dijo Mr. Token, me salvé sacaron la mercancía de Miguelito para poner los Funko. Sí. Sí, mano, le dieron un update ahí a Me Salvé. Ah, mira, no sé. No, tengo otra noticia ahí que Ismael no está con nosotros porque tocaba hoy, pero a las 7:30. Toy Cluster. Cluster, sí. No cluster no cloche de. Mira, Ismael, en NBC Puerto Rico, Neverland. No sé si lo llegaron a ver. Por lo menos acá en Puerto Rico es el 2 punto algo. Pero es NBC Puerto Rico. Que van a enseñar la colección de Ismael. La primera parte, la segunda parte es mañana. El integrante de nuevo. Dile ahí que Toy Addicts lo tuvo primero. Sí, es verdad. Así que del mundo para el canal de NBC Puerto Rico que ya estamos internacionales. Mano, algo que Ismael enseñó que me dolió, que eso es de él. Yo no voy a decir por nada. Esto fue lo más que me dolió. Que la pantalla la tenía rota. Ah, sí. No, es que Él le la dieron. levantó y eso estaba todo caqueado. Yo dije, pero Sí. Dios mío, ¿qué hiciste con esto? ¿Qué tú hiciste con eso? Eso me dolió. Eso es tuyo, pero a mí me dolió. Imagínate, él lo usaba para los conciertos y las cosas, y tú sabes que eso dando cantazo por allá atrás, todo el mundo con alcohol en la sangre. Esos conciertos de Ismael son así mismo, al garete. Y juegan al garete. Sí, pues mira, Llegué tarde. ¿qué más A había casa por estoy ahí? explotado. Ah, y ahora que estamos hablando de los juegos, no sé si vieron la noticia de los juegos de las Tortugas Ninja. Ahora vienen para PlayStation. Sí, lo Mira, vi. Lo vi. Y De estoy, cagua. mira, temblando. Pero todavía no ha llegado el otro. Eso es tan cool, está chévere. Pero estoy esperando la secuela que iban a hacer del Terrorist in Time, que se parecía bien cañón. Sí, que está mejorado. Revenge. Se supone que es este año. Se que lo usa, sacan. se usa Splinter y se usa April O'Neil. Sí, Casey Jones y April O'Neil supuestamente. Pues ese es el que estoy esperando. No, ese va a estar brutal. Está chévere que se quedan a tirador. Sí, y tú Mira quién está. Carlos está en el público. Ah, Carlos Ortiz de Lootbox. Mira, Omar pregunta ¿cuál es el juego o juguete que siempre han querido pero nunca lo han podido tener? Pues mira, yo el PlayStation 5. Mi hermano lo tiene, yo no. ¿Cómo es, Gaby? Que yo el juguete que quiero tener es el Michelangelo que relevé a la porra todavía. Ya, entre sí. ¿Y tú, Gaby? Digo, Joy. Yo el PlayStation 5, ya lo dije. Ah. Hey, regálamelo. Tengo que conseguir otro para vender. ¿Y tú, Jesús? ¿Qué tú siempre has querido así? Bueno, honestamente, yo de juguete, yo siempre quise el Turbo Man, pero ya Funko me lo regaló, de verdad que Funko hizo el trabajo. Ah, sí, Y de verdad. la consola que yo quiero es la Virtual Boy, que esa es la única consola que me falta de Nintendo, que eso es carísimo. Virtual Boy, sí, diablo, qué viejera, mano. Yo lo tuve. Mira qué cosa. Yo lo tuve de chiquito, pero yo no sé qué se hizo de eso, loco. A mí, no sé si mami lo botó, que ella siempre dice, se perdió, no sé. Sí, nada, eso. Lo botaba. Yo nunca supe No que sé, se hicieron los juguetes míos. Yo me acuerdo que yo los tenía Sinceramente, de figuras,
las Ninja Tortugas, pero las que tiraron primero de esto. La... En el case ese del VHS de San Diego Comic Con, que en 2 minutos la tenía en el carrito y después cuando le di clic para comprar, Sí. sold out. Y yo No, de verdad que... ¡No! Pero fíjate, tiene la oportunidad ahora del 22 de marzo ahora. Con más o menos Vamos a ver. es la misma, pero se ve bien ese case. Me gusta el case. Pero hay una que tú dices las tortugas, porque hay una probabilidad de poder tenerla, porque el pre-order va a estar una semana completa, que esa es la diferencia. 2 semanas va a estar. Sí. Pero que esté en 2 semanas, a que uno las vaya consiguiendo en 2 semanas, está difícil. Porque usualmente en minutos es que se acaba eso. Exacto. Pero bueno, veremos a ver si hacen algo diferente y tienen más cantidad. No, y si la dejan abierta, tú sabes todo el mundo que va a estar 2 semanas ahí problemando y ordenando, que cuando vayan se van a tardar para el 2024. También. Pero las tortugas ninja de verdad que siguen por ahí dando... ¿sabes? Se siguen vendiendo por más que Dando promo, eso es lo que es eso ahora, que está cogiendo tracción, y Batman. Esas dos cosas están como que están cada vez, la gente como que le está gustando más y más con la película de Batman, si no la vieron. No, esta vez no soy Mr. Spoiler, no la he visto. Sí, no, yo tampoco. No Yo voy a tampoco. no voy a dar spoilers, pero está tan larga que me dolía la espalda ya de tanto estar sentado. Muy buena. Hay elementos de la película y de Batman como detective que, pero no voy a poner, no soy Spoilista. sí, no sé, o sea, no soy No, chota, pero no soy mejor, chota. mejor habla de la figura de Mezco. ¿Qué puedo decir? Está bien, súper espectacular, mi gente. Está en la freaking madre, 6 pulgadas, ¿cuántos? Tres rostros, una mascarita y un montón de cosas que te van a hacer las rodillas temblar. Yo no tengo, bueno, sale para el año que viene. Se dice que es de abril 2023, pero sabiendo cómo es Mezco, lo más probable es que mi hija, como lo he dicho anteriormente, cuando mi hija cumpla 15 años y todavía no ha nacido, pues puede que yo obtenga esa figura. Sí, sí. No, pero está espectacular, o sea, se Sí, ve se ve brutal, brutal. y también salió la noticia hace poco que se la enseñé a Gaby, Gaby la puso en menos nada en la página, que SH Figures también va a tirar su versión de Batman. La diferencia entre Mezco y la de SH Figures es que o sea, varían en el tamaño, porque usualmente las proporciones de los de SH Figures son de latinos, casi siempre son de 4 pies a 5'4", porque son bien pequeñas. Icaris pareció mexicano cuando sacaron el Icaris y lo pusieron al lado del de Marvel Legends. No creo que llegaba a los 4 pies. La cuestión es que fuera de broma, es la posabilidad, porque tenemos una figura que es totalmente plástico, más Sí. la de Mezco, que pues no voy a decir el precio. Tiene tela en el traje y se ve más real. Se ve espectacular. Lo vuelvo y lo repito. Me gustó un montón. Lo que no me gusta que está teniendo ese Figure Arts es que cuando hacen los moldes 3D, la cara se parece en, no sé, 0.5% al personaje. Y cuando tú vienes, porque yo tengo el Batman de 1989, que físicamente se ve cañón, pero cuando tú vienes a ver la cara, parece que está visco. De verdad, el muñeco pues la parece pasó con el Batman del 89. El Batman del 89 le pasó eso y se ve fatal. Pero fuera de eso, los rostros de Mezco usualmente se ven como suaves, como que no se definen tanto. Oh, ok. Esperamos que Sí, a lo mejor bajen es por la licencia o algo, será. Y Nota Studio tienen la cabeza respectiva para las figuras de Batman, pero
desearíamos que no fuera así, o sea, que desde un principio tiraran un producto totalmente de calidad, porque para el precio, pues, como decían Carlos y Carly, para eso te vas a Hot Toys. Pero yo no puedo hacer eso porque No, yo chacho, quiero ver eso a mi no. hija hacer, yo no quiero que mi esposa me mame. Mejor te Mr. quedas Token con. pregunta, si tienes la pregunta de Mr. Token y ustedes se la pueden contestar. Deja ver. ¿Quién de niño en una tienda le cambió el sticker de precio a un juguete caro por uno barato para engañar a la Mai y lo comprara? Fíjate, era buena idea, mano. Yo no sé si lo llegué a hacer, no recuerdo, pero no era para mi mamá, era para engañarla a la tienda. A mí, yo tuve la tentación, pero yo dije, no, yo soy un nene bueno. Yo no voy a hacer eso. Pues si nosotros hubiéramos hecho eso, créeme que Sí, el no. programa de Twin Toy Box aquí no estaría, de verdad. No existiera, ya los juguetes en su vida no, Sí, no, sí, no no. existieran. De solo mano plazo que me hubieran dado, se me hubiera desprendido el alma. Me voy a confesar. Yo una vez, cuando chamaquito, entré a la 10. Esa es la tienda. Para ese Ah, tiempo Barriera. Barriera, sí. vendía muñequitos chiquitos de esos plásticos baratitos, pero también te vendía bolsas de canica. Y yo, chiquitoso, empecé a apretar la bolsa de la canica y se le salió una. Yo no sé cómo mami se dio cuenta. Mira, me la llevé en la mano así y ella cuando exactamente saliendo, ¿qué tú llevas ahí? Y yo, yo la canica, me dio una pela primero al frente de la tienda y me hizo volver a devolverla. Me dijo, tú vas a entrar a devolverla. De ahí, ni yo no me acuerdo de eso. Así que me hizo un hombre hecho y derecho, pero como a sonido de tambor. Mira, te hicieron así con esto, así. Fuetazo. No, mano, pero es que uno era pequeñito y no tenía como que esa maldad en la mente. Era como que una inocencia que uno tenía, ¿sabes? Uno no lo hacía con esa intención. Ingenuidad no. Ingenuidad sería porque maldad está. Mira, Jesús, tú eras fanático de las gárgolas. ¿Creciste con ellas? Ah, no, crecí con ella. ¿Con cuál? ¿Con Arcángel? Y las quiero, mano. De verdad que Sí. las quiero. Pues mira, Las gigantes. tú que sí, esa está brutal. Y ahora que tú estás cerquita de los Target y eso, mira, esta semana salieron estas. La están cazando por ahí. Oh, sí, yo la vi, que NECA lanzó como si fuera, no lanzó, sino que compartió un stop motion de otra persona con esa Sí, figura y le quedó se ve brutal. Pues tienen esa. loco. Tiraron un par, mira, y esta que también no está por ahí. Ahora. Que fíjate, The Twin Toy Box una vez dio la noticia de ella. Está brutal. ¿Qué noticia? ¿Qué es eso? Ese es Ese el- como si fuera el hijo de Jim Tanner. Es que no lo veo. Sí. Necesito después vuelo. Sí. Mano, fíjate, yo no soy tan loco con las figuras de NECA, pero yo estoy coleccionando todas las de Back to the Future. Porque esa es la favorita, la de mía y mi papá. Los veíamos demasiado. Y esa figura se ve bien brutal. Gaby es bien fan de ella, yo no. Yo soy bien fanático. Digo, Yo no que tengo no me guste, porque estoy tomando una vez. Sí, mira, ahí No, lleva. Pero Gaby fue mi cliente, yo le vendí mi figura. Le vendí mi figura a mi propio hermano. ¡Qué mala fe! ¡No se lo regaló! Es Ahí- que la realidad, el precio que las tenía era mucho más barato que conseguirla en alguna tienda. ¿Viste? ¿Ves? ¿Ves que yo considero a los coleccionistas, yo considero. No me importa tenerlas todas, pero por lo menos una figura de, ok, salieron 3 Mart y pues uno. Salió Doc con el de la primera película, después el otro del 2015, pues tengo uno que se me lo regalaron para el cumpleaños pasado. Y ahora Beef, que está brutal. Yo me conformo por lo menos tener uno de la línea, pero esa película de verdad, yo creo que de la red es mi favorita también. Segunda mi favorita. Yo me voy reduciendo mi colección a Dragon Ball y Star Wars.
Y no me puedo ir tan lejos porque yo quisiera todo, o sea, yo quisiera Demon Slayer, quisiera Dragon Ball, quisiera Attack on Titan. Y vengo y le doy click pre-order, pero como no las tengo que pagar al momento, pues le doy pre-order y entonces Sí, cuando güey. me doy cuenta tengo como 24 pre-orders que no voy a pagar. Pero me tengo que quedar exacto, o sea, como que pensar, no, tú te tienes que quedar en esto, pero entonces viene NECA y me tira a Robocop. No, es Un que PG, una película que supuestamente era PG-13 y al principio de la película le entran a tiro al tipo y toda la sangre así, sí, toda la gushing. sangre. Por eso, No, y, PG-13. y cuando cogen a Robocop que te lo ponen bien explícito, le dan un tiro en la No, mano. Una cosa, el tiro en la cabeza a los últimos. sí, una cosa Me bien acuerdo, brutal, mira, mano. la estaba viendo los otros días y viene mi esposa y me dice, cambia eso. Porque específicamente cayó en esa parte, cuando presentan el hoyo así en la cabeza. Uy, no, de Eso verdad que. tiene que ser ciencia ficción, porque de verdad que tú sabes que no iba. Ah, mira quién está ahí. Mira quién llegó, mira quién llegó. Voy a apagar aquí, espérate. Tenía que ser ciencia ficción, porque sabes que Murphy no iba a sobrevivir eso si era la vida real. Al garete, y tú ves el animatronic. No sé ustedes, la escena que me tramó un poquito chiquito fue cuando el tipo sale de la ventana. Esa animación le quedó Ah, bastante sí, rara. Que se lo hicieron bien largo. No sé si ustedes se acuerdan del Robocop. Al final, más o Pero menos. esa es la segunda. en la segunda Esa es la segunda, película, yo creo. sí. Yo creo que la segunda. Pregúntale Esa a me Carlos, tramó un Carlos. poco, esa andaba bien larga. Lo más que fue aquí antes de la primera película, cuando se atropellan al tipo que le cae el ácido, que se vuelve como una baba. Ah, diantre, sí. Acercándose al de esto al carro y todos los pellejos así que parece pollo crudo. Yo la vi hace poco de nuevo, cuando me trajo el Robocop, la puse de nuevo. Ay, y esa escena me sigue dando un asco exagerado. O sea, esa escena es. Ah, lo que es eso y los Pero quedó tiroteos brutal, cuando quedó brutal. tirotean a Murphy. Te da hasta lástima, mano. Mira quién está ahí, está Maelo, el barbero de Twin Tail Box. ¿Dónde está? Le dio share por ahí al stream. Pues mira, ahí está Jesús, que no sé si estás viendo, él más o menos tiene colección así de juguetes antiguos como tú, Carlos, Opa. que No, tiene. yo lo sigo a él en Instagram. Yo lo Ah, sigo. sí. Ah, pues está. Yo I appreciate. Sí. Sabes que estás Yo he visto popular, la sabes que chava. a lo mejor tú crees que no tienes seguidores, pero acá somos tus fans. Pues gracias. Toda la colección y los juegos y cuánta cosa. Hace poco pusiste algo de moto o algo así, ¿verdad? Sí. De Motus, sí, de Masters of the Universe, sí. Sí, Mira, sí, yo lo sigo hace tiempo. y te han preguntado que por qué gastas tanto en juguetes. ¿Quién a mí? A ti. Ay, bendito, a cada rato. Pues mira, dale esta contestación. Solo hago. Ese es el de la tiradera esa de ¿cómo se llama este? De Pero, Gene Residente. ¿tú sabes lo que yo hago? Que esto no es ningún secreto. No me he dado cuenta que tu cuarto. Sí. ¿Cómo es Jesús? No, que esto no es un secreto. Yo me imagino que ustedes quizás usan este mismo método. Cuando yo quiero comprarme algún juego, pero no tengo el dinero, yo lo que hago es vender algo y con ese dinero me compro lo que yo quiero. Sí, pues ahí tiene de Twin Tail Box. Yo me paso vendiendo. Hay downsize mi colección que yo vendí un montón de cosas que yo me puse a pensar, yo digo, wow, mano, yo quiero juegos de la Switch, pero están a 60 pesos. Eso no van a bajar de precio anytime soon. Entonces yo dije, déjame buscar juegos que I'm pretty sure que yo no voy a jugar. O sea, que los vendí la gran mayoría y con eso fue que me compré el juguete. Yo prefiero tener calidad a que cantidad. ¿Me entiendes? Exacto, sí, así es mejor. Porque ¿Qué pasó? cantidad a veces uno tiene cosas que ni se acuerda. Sí, la cuestión es que yo tengo que lidiar con un cuarto no tan grande y no puedo tener todo. Exacto. Aunque uno quisiera, pero no puedo tener todo. Y hay gente que usa sus garajes y yo no quiero usar mi garage, man. Te van a botar de la casa. Llegar tan lejos. Sí, Garaje, todo. Yo
Digo que en casa puedes sacar juguete hasta de la cocina, de la estufa, y ahí se caen 2 o 3 También. cajas. No, de verdad que esto es algo que Antiguos, no de los entiendo. 80 son antiguos. Sí, son antiguos. Viene siendo vintage de los 80 ya. Ajá. Oye, una pregunta, a ver si alguien sabe. Nadie me la ha podido contestar. ¿Qué es vintage? O sea, ¿de qué época a qué época? Porque lo que salió en el 2000 ya tiene 20 años. Así que lo vintage es por viejo o porque es de una época como tal. Porque yo lo he buscado hasta por internet. Sí, sí. Nadie tiene No, como... créeme que Se puede decir vintage o clásico, ¿verdad? Clásico. yo pienso, I don't know, ¿cuánto lleva Motu? Motu lleva más de 30 años, ¿no? Vamos, tu papá Ya 40. Star Wars es vintage. Sabemos, tu Ese es papá 40. 1977. Si tú vas a buscar algo de los muñecos de los Motu, tú no buscas retro Motu, tú buscas vintage Motu. Exacto. En mi caso. No, sí, pero lo que yo quiero decir, la palabra vintage, eliminando Motu, la palabra vintage, ¿de qué época a qué época abarca? Porque si te fijas, casi todo el mundo usa vintage para las cosas viejas. Exacto. Utilizan esa palabra. Va a buscar algo viejo, vintage. Pero a veces las cosas que salieron en el 2000, nadie las ve como vintage, pero tienen 22 años. Así que no son nuevas tampoco. Incluso se le decía vintage a los motos, esos motos del 83, se le decía vintage desde antes de tener 20 años. O sea, desde que yo era chamaquito, en el 99, 98, te iba a comprar un moto y se le decía vintage como quiera. O sea, lo que yo no sé es de qué época a qué época tú utilizas esa palabra, o si es para una generación, para las cosas de los 80 para abajo. Es que no. Fíjate, yo creo que es una pregunta. Porque eso se va extendiendo mientras más pasa el tiempo. Porque Exacto. no, esa es una pregunta que no se va a responder. Porque un juguete de los años 60 para mí ya es prehistórico. Yo estoy buscando en Google y dice que vintage es, ¿cómo se dice? Old fashion. O sea, que se ve así como que viejo. Pero es que como quiera, ahora mismo las cosas que estamos comprando de NECA en el 50 años van a ser vintage también. Es verdad, Sí. Pero honestamente, no sé, lo personal... No sé porque los Movie Maniacs de McFarlane Toys, que fue lo que empezó todo esto de los juguetes de películas de terror, eso es del 98. Ya tienen ¿cuántos? 24 años. Nadie les dice vintage. ¿Verdad? Sí, es que dependiendo. Mira, Incluso- Nathaniel dijo incluso- algo. Perdóname, Nathaniel dijo algo que vintage o retro del 1970 y 900 perdóname, los 90 es retro. Eso es lo que yo pienso. Yo pienso que todo que sea de los 80 para atrás es vintage. Y Es todo los 90 vintage. es retro. Y Tiene yo diría más sentido del todo, ¿no? principio de los 2000 también yo lo veo como retro. Lo Sí, considero porque retro. para esta época es retro, pero a lo mejor dentro de 40 años más va a ser vintage. Exacto, porque Yeah. una vez No sé, porque ya como los 20 juguetes- años. Yo creo que Exacto. la lógica que tienes es eso, que vintage es 80 para abajo y retro 90 Sí, como que para abajo. es verdad. Porque a los juguetes de los 90 nadie le dice vintage. O sea, todo es vintage. Es retro. 80 o 89, hasta el 89 más o menos. Pero tú ves las gárgolas, casi nadie dice... Como los mira, Super 7 que dicen retro action y son más o menos de los 90 para acá. Esto es del 89, yo lo considero Eso es vintage, pero la sí. cuestión es- No, eso es pero la vintage. cuestión es- Eso es vintage full. la Eso cuestión es es- feísimo, ¿tú pero consideras pues. vintage? Esto es de los Eso, 80. What? eso es retro. Creo que sí, Eso es vintage. esa es la cuestión. Retro. Sí. Confunde, ¿no? Para mí la persona confunde. Fíjate, podemos hacer No, podemos hacer una sesión Eso sí, de como si fuera. Los juegos de Nintendo sí son vintage. Sí, eso... Por eso, pero no se llaman vintage. Eduardo dice que deben, perdón. Dividirlos por época, sí. Exacto. Eduardo dice que deben de hacer como los cómics, dividirlos por época, Gold, Silver, Bronze y Current. Fíjate, vamos a hacer una trivia en el próximo programa, en el próximo episodio, y vamos a poner diferentes fotos. Y la gente tiene, y nosotros, si es vintage o es retro. Lo puse a pensar, oye. Sí, es verdad. Mira, pregunta. Hace tiempo. No, y a esta hora nos pusiste a pensar. Los Furby son ¿Qué retro, son está- vintage.
Los Furbies. ¿Los qué? Los Furbies son vintage. Los Gremlins, la Furbies son- imitación de Gremlins, esa. Esos Furby me daban miedo. Sí. Parece que estaban empericados así, mirando así como En que- McDonald's era que salían, ¿verdad? Los estaban... Y estaban los otros, los del pelito, los trolls. Los enanitos. los trolls A mí también. nunca me gustaron los trolls, loco. Sí, esos sí que son feos. Esos son feísimos, de verdad. No, también, o sea, los trolls, salieron los hasta más Furby son Ninja Turtles. otra cosa. Ah, o sí, sea, también, sí, es tienen que verdad. hacer el Salón de la Fama de muñecos feos y esos dos tienen que estar ahí. Los dos, los trolls, los Furby. Furby se veían empericados. Tú podías pasar por el lado de un Furby y sentías como los ojos te penetraban. Te miraban. A tu alma. Por, te penetraban a tu por alma. todo el lugar. Sí. Parecía, Saber todo lo que habías fíjate, cometido, todo lo que habías hecho, un Furby podía saberlo porque te estaba mirando todo el tiempo. llegó a salir una Y noticia mira, que supuestamente eso tenían cámaras adentro y que te grababan. Y eso va a ser un año, en los 90 la noticia. Super tecnología para un juguete como de 20 pesos. O sea, la ¿Verdad? gente inventaba una de cosas. Sí. No, de verdad que Sí, mano. hay un montón de cosas así retro, como las que enseñaste ahí que uno ni sabía que existían. Ah, mira el Caveman. Brutal. Oh, sí. Thank you. Tan chévere. Hay uno tirarse ahí a ver Netflix o jugar un jueguito retro ahí. Necesito O- mudarme. o Yo sé que sentarse ese a- televisor, loco. Yo creo que mayormente, no sé, esto me pasa a mí, sentarte Ay, tienes lo una que va a hora, hacer hacerlo, Otros solamente más, para otros ver más. qué vas a poner. Exacto, a ver ¿Te ha qué, pasado? Déjame ver qué juego y te pasas la hora completa que tenías para jugar poniendo y quitando juegos y no jugaste nada. o si no Ese ni buscando, nada, no juego buscando nada. espacio. A veces I give up. I'm like, okay, yo me voy. Yo no puedo estar aquí. Es como poner Netflix y ver qué película vas a ver y termina no viendo nada porque No, perdiste el tiempo buscando. Hay personas Yo que. paso, a mí me en- gusta en mi- ver las películas que hay. Sí, en mi caso hay personas que creen que por yo tener tantos videojuegos, yo me las paso jugando. Y en realidad es más lo que yo me paso mirando a que lo que juego, honestamente. Un Exacto. museo, como un museo. Sí, es un Yo museo. literal, no sé ustedes, o tú, en mi caso, yo me puedo sentar aquí y solo puedo mirar los shelves y I'll be like, wow, qué cool. Esto es algo que yo siempre Sí, quise de sí. chiquito y ahora lo tengo. Y ahora no lo puedo creer. tienes. Y ahí se va la hora Sí, y me voy, sí. porque no puedo jugar más. Tienes que trabajar Mira, o yo algo. salgo- Pasado. Salgo para la cocina por la noche a beber agua o algo y siempre tengo que entrar. Entro, Ah. doy unos días y vuelvo y me voy. A la hora que sea. Sí. Eso es lo más. Mi Lo más que esposa a hacemos. veces se molesta, mi esposa a veces dice, mijo, salta del cuarto. Y No, yo, es que eso esa es la terapia de uno. esa es la terapia de uno, literal. Ay, espérate, que metí el dedo aquí donde no hay. Siempre. Estamos en vivo. Mira, ya que estamos, fíjate, nos pasamos hasta de hora. Está súper chévere la conversación, mano. Sí, no, yo entiendo que y hemos hablado de todito. Mira, Hay mira. mucha lo que gente, estaba hay haciendo. mucha gente hoy. Gracias Sí, a los que no. están conectados, ¿verdad? Que se nos olvida que gracias No sé, por pichera. conectarse. Sí, hay un montón de gente aquí comentando. Está Eduardo, Ricky, Samuel. De verdad que se votaron hoy. Hoy sí que se votaron. Más que yo vi Volviendo aquí al por- tema de la reventa, yo siempre fui a Star Wars, pero había otro guilty pleasure que era Dragon Ball. Para mí, como que Dragon Ball, como que siempre que veía la figura, como que quería tenerla, pero no quería tirar y terminé vendiendo un montón de figuras de Star Wars. Ahora lo que tienen son Bueno, más pues. que Goku. Goku con diferentes estilos de pelo. Tengo Tú sabes que en toda mi colección. Tengo yo lo que 16 tengo es- Goku, tengo 16 Goku y me faltan dos más que se supone que salen dentro de un año. Diferentes. En toda la colección, yo lo único que tengo son como 3 o 4 muñecos de Dragon Ball, nada más. Y entre ellos no está el tengo primer ninguno. muñeco de Goku. No sé si ustedes se acuerdan de los primeros que salían, que se movían más que los manos Ah, así. sí, de Eran los... 5 puntos de articulación. Sí, Son bien sí. feitos eso. Tengo Mira, ese. yo El soy- primer Goku que tiraron, ese todavía lo tengo en caja, porque cuando lo compré dije, esto va a valer mucho dinero en un futuro, no vale nada. Pero ahí lleva como Oh. 20 años una callado allí sin haber, por allí, no sé ni dónde está. Esa es de las cosas que voy a
que salir de ella, yo creo. Yo creo. Que llevo como un año Ah, no. diciendo que va a vender un par de cosas y todavía no he hecho Todavía sí. Tienen que hacer Loco que un, se ¿cómo se compra llama Dragon eso? Ball y tan loco que se compra Dragon Ball y lo único que Y, tengo son como dos y una tapa. y hablaron de las figuras que yo no puedo salir. Yo diría que esta. nada. Esa es Duro, de- duro, duro. Ese es Captain Rex. Oh, Esto me lo oh, regaló Gaby de mira. cumpleaños, o sea, hace unos años atrás. Fuimos, pero tuvimos un road trip con la familia y entonces, recuerdo que llegamos a Hormigueros y entonces ahí nos intercambiamos los regalos y me senté en una silla y la rompí. Por eso siempre este juguete siempre me acuerda a eso, porque estamos en el coffee shop así, que es al aire libre, y yo me tiro para atrás y es de estas sillas que son bien, pero bien débiles, de esas plásticas, y parece que estaba tostado y así de momento. Y yo, Esa ay, fue María. esa fue la emoción del juguete que te regaló Gaby. Así, sí, no, mano, pero me encanta. Mira, esto llegó a estar en Ross en $5. Pero esas tiendas, o sea, eso allá en Estados Unidos. Aquí $22.99, pero esto no baja de $150 ahora. Sí, es que con el tiempo, de verdad, puede que suba, a menos que tiren una figura igual, como dice Carlos, que tiran una Y versión tiraron, y la más cuestión es que en... tiraron la versión de Clone Wars, que era exclusivo de Walmart, pero es prácticamente lo mismo. Y me atrevo a decir que la calidad de la cara se ve mucho mejor en la primera que en la versión de Clone Wars. Lo que cambia es que le pusieron un poncho y y esta cosa negra que tiene aquí se la pusieron gris. Yo, Y la yo creo gente que yo llegué a estaba bien verla desesperada, como en que Walmart. Eso fue de las últimas figuras que sí, tiraron, ¿verdad? sí, Sí, eso yo mismo. llegué a verla, sí. Yo veo, a veces me pongo a ver los precios que le pone la gente a las figuras en eBay y cuánta cosa, y digo, si fuera por esos precios, fuera millonario. Sí, no, de verdad Pero la gente, que... No, y no eBay, papi, a también veces, las tiendas bueno, locales a el veces problema es que también. el problema está en que la gente, si lo pagas, porque eso no vale eso. O sea, eso no vale una figura de Hasbro, $150, al precio No, casi de un no, sideshow. eso... O sea, están locos, están locos. A millón. Pero hay gente que los paga. Hay ¿Tú has demasiadas comprado algo personas. así, Jesús? Algo caro que tú digas que diablo, pagué mucho por eso. Bueno, el juego más expensive que yo llegué a comprar, que I really felt attached to it, que lo más probable sea por eso que las personas gastan demasiado dinero, fue el juego de Die Hard Arcade, que yo lo jugué en el Eh, Ya. en Pizza Hut, y pues eso se dio para la Sega Saturn, wow. y yo gasté como $125 más o menos, y ese juego yo creo que ya está como los 300 más o menos. Sí, sí. Sí que es un juego que tú Ay, dijiste que lo necesito. y Sí, a veces sí. vas por ahí, tú sabes, y a veces vas por ahí, vas a una casa y te lo regalan. Sí, Mira, es viejo. Mira, encontré esto. a mí me han regalado juegos de Nintendo y Super Nintendo. Gente que va, mira, a ti te gustan estas cosas, toma una caja, pum, 20 juegos de Super Una Nintendo. bendición. Sí. No, Yo tengo un montón de juegos de Nintendo, pero un montón. Y yo creo que el 90% han sido regalados. Sí, es que es así, Porque hay mano. muchas personas que todavía las tienen tirados por la casa y así. Mira, lo Y más hace viejito poco un que... pana mío, Deja ver. en una venta de garaje, se compró un Mega Man en caja. Creo que era Mega Man X6, no me acuerdo. Uno de los más caros, de los Mega Man de Super Nintendo más caros, lo compró en $3. El juego estaba como oh, wow. 200, $300. O sea, Lo en más caja, viejo que yo tengo es esto, pero mira. Y este es el mío que cuando yo era chiquito, que Mario Kart, me acuerdo lo conservaba. en Blockbuster, lo llegué a Yo tengo conseguir. no tengo ningún, mira. Mira, Mira, que lo hacía así. hubo una vez cuando yo estaba en Boston, que yo estaba con mi mamá saliendo del trabajo, porque salimos temprano. Algo que quizá ustedes no sabían, los gringos, usualmente para verano, ellos botan un montón de cosas, televisores, muebles, lo que sea. Entonces, yo encontré un televisor, de los culones, de los que tienen un Ah, video. sí. Sí. Anyway, entonces, una persona se ofreció a ayudar, él vivía en el área, y yo le pregunté, oye, te pregunto, ¿tú tienes algunos videojuegos que tú piensas vender o algo así? Yo no sé por qué yo saqué eso, solo saqué de la nada.
Entonces él me dijo a mí que no tengo para vender, pero tengo para regalar, vengo ahora. Y me trajo 3 juegos en la caja, Burger Time, que son del arcade. Ajá. Me regaló Comic Zone para la Sega Genesis y Mario Kart para la Super Nintendo en la Diantre, caja. sí. Él me lo regaló. Y de La verdad, caja del juego. Sí, con la caja, de verdad que una sí. bendición. La Y eso es caja algo vale que más que nunca todo. me había pasado a mí, porque yo no sé por qué yo le dije eso. Eso fue de la nada, de la nada. Pero el hombre es un coleccionista. Y él me dice a mí, Tomás, que tú parece que tienes interés en comprar o coleccionar juegos retro. Te los regalo para que comience. Y yo, wow. Qué brutal, Tú Tú sabes mano. que yo eres, tú tengo un eres amigo. de la aldea de Carly que le regalan cosas. A Carly que le están regalando a cada rato. Dice, mira, mi primo me regaló esto. Voy a cambiar el apellido a Caraballo a ver si me regalan uno. Mira, uno de mis Si mejores me amigos regalan trabaja en el algo, sector de la por lo basura. menos, por favor. Un pana mío, uno de mis mejores amigos trabaja en el sector de la basura, ¿verdad? Y él me ha traído un montón de juegos, pero un montón, porque no juega. Pero un montón. ¿Sabes? Así, a veces llega, mira, que fui a una casa y botaron todos estos juegos. Juegos de Xbox One, juegos de PlayStation 4, pero en buenas condiciones. Sí, sí. Juguetes. Una vez me trajo un Green Goblin así de grande, que lo tengo no está aquí, está abajo, pero nuevo. Es que la gente a veces en Navidad, a veces la esposa en fogonar con los maridos, cogen las Sí, colecciones. ¡Guau! no, yo espero que En eso verdad no, pasa. no, Ay, no, porque que no si pase. no, por lo menos si Pero pasa mira, acá, te vas a chavar porque, mi por marida lo mía menos, lo hicieron, papi. La que esposa le cogió todos los muñecos de Dragon Ball, papi, y DC Multiverse y se lo echó el zapacón. diantre, mano. Por lo menos allá, No. como tú estás en Naranjito, es más pequeño y como que ahí brega porque todo el mundo se conoce. Acá, bendito, acá No, por lo menos acá el que te el que asaltan. trabaja en el todo el pana mío, si ve los muñecos allí, no me los va a botar, me los va a Sí, recoger. no, eso de verdad que está súper, mano. A ver, Mira, mira, mira. Deja ver si Jesús se acuerda. No sé si naciste en esta época, pero te voy a mostrar para terminar. Sí, ya Sábado pasó de- ahí en medio. Sí. Ya, Para Joy, los Joy hombres tiene que casados, ¿qué significa eso? botar la basura. Tengo que sacar la basura. Pues mira, ahí tenemos esto que está aquí. Déjame ver, espérate. Eso no, eso no, eso no. Sí, a rayos, ¿quién es ese guapo? Mira, ¿Quién es Carlos, ese no sé si guapo? te dijimos que este video que él tiene en YouTube tiene 1 millón y cuidado si más de views. DH. Sí, No, está con celebridad en vivo. sí. No, espérate, este tampoco. Este es de ¿cómo se llama este? El Chapulín que hice review en. Míralo aquí. No, pero fíjate, yo no. Completo, y el Capitán Planeta, y en buenas condiciones los conseguí, no estaban tan, ¿sabes? Precios moderados. ¿No? Hubiera salido una colección de juguetes modernos de ahora, ¿sabes? Mira, No pagamos tanto. Para que te vayas contento, te puse los que te gustan. Big Man. Todo el mundo aprendía de ciencia con Ah, no, Big de Man. verdad que me encantaba. Ese A mí me tipo, gusta, me gustaba mucho. hasta el día de hoy, él sigue con el mismo personaje. Aunque no sea tan reconocido, él todavía hace como que proyectos escolares con ese personaje. Ah, brutal. El día de hoy. Fíjate, él fue muy conocido en Latinoamérica. Sí. Big Man. Sí. Que con la rata y las estupideces que a veces hacía, me gustaba. Y siempre eran los pingüinos que presentaban el programa. Sí. Y si no me equivoco, No, y pegaban muchas el que cosas, hace- porque perdóname, si no me equivoco, el que hizo del ratón, falleció para el Sí, 2013, 14. sí, me acuerdo de No me esa acuerdo si noticia. fue para esa época, pero él murió, yo creo que fue de cáncer. Pero mira, esos shows eran grabados y eso era viejísimo ya. Tú nunca llegaste a enviar una carta a la dirección que ellos daban. No, loco. Sí, porque ese show era grabado y eso era viejo. Enviarle una carta y ver el episodio que ya viste, donde apuntaste la dirección, a ver si sale tu carta ahí, porque Sí, aquí porque. lo repetían y lo repetían. Y lo Exacto. repetían. Es verdad, No, mano. la única carta que yo enviaba era para pagar el agua.
Tristemente. Sí, mano, de verdad que esos tiempos eran lo mejor. Uno tenía la inocencia así tan... o sea, uno no pensaba esas cosas. Ya de grande uno no piensa las barbaridades que a lo mejor hacían en backstage haciendo el programa. Sí, sabrá Dios qué pasaba ahí. Y la jata, a lo mejor era un adicto Ay, a munda. drogas Bueno, o... cara bojachón tenía, Sí, cara cara... bojachón tenía. Pero nada, muchachos, gracias por estar este ratito aquí en otro episodio más. Jesús, gracias también por aceptar estar aquí, hablar un ratito con nosotros. Y también darte las gracias porque siempre estás aquí con nosotros, como la gente que está ahora mismo, que están comentando y dando opiniones siempre. Y a veces nos recuerdan cosas en el chat también. Así que gracias. No, seguro que sí. Se gracias por eso. lo agradezco a ti y a todos ustedes por tenerme aquí. Y mira, di tus Es un redes orgullo. ahí para que te sigan. Ah, sí, yo solamente tengo este Instagram, me pueden seguir como Jesus64. That's pretty Para much it. que vean los videos en YouTube, los viejitos, Zeldaster, ¿verdad? Que antes, ese era el nickname tuyo antes. Sí, Zeldaster. ese era mi nombre, mi nickname, Zeldaxter. De verdad que Yeah, tiene. yeah. Vayan a YouTube de Twin Talk Box. Emma, te lo voy a mandar por WhatsApp para que veas el video de los japeros contra los joqueros. De verdad que es brutal, man. Y mira, y de Twin Talk Box ahí las redes para que. Instagram y Facebook. Y algún día YouTube. YouTube. Algún No, vamos día. a grabar ya, vamos a grabar, ¿qué está pasando? Sí. Mira a verla ahí con Lootbox. Sí, vamos a hacer algo, porque llevamos ya Hay que como hacer algo, hay un que año hacer algo. diciendo pronto, ¿y cuándo va a ser ese pronto? Vamos a grabar rápido. Mira, y las redes ahí, Es que Lootbox. estamos ¿Y cuál es como el, Mezco, estamos como Mezco y como Mafex. y cuál es Tenemos que hacerle caso el de esto tuyo, el que viene ahora, el unboxing? Lootbox en Instagram y Lootbox en YouTube. Y por ahí viene viene lo de Black Widow. Un poco tarde, pero lo hice ya. Y estaba grabando ahorita el de Cazafantasma. Ah, qué y brutal, X-Men man. era Apocalipsis. Hay par de unboxing. Pero esta semana, el wave completo de Black Widow, que también confía la figura. ¿De Más qué, de lo que pensaba. ¿De qué marca son esas? Marvel Marvel Legends. Legends. Ah, ok. Sí. Pero ya saben, ahí Jesús, no dejes el canal, ¿sabes? Ponte a hacer cosas retro ahí, los hunts y cositas, porque de verdad que te va a ir súper bien, mano. Y tú tienes, con los videos tuyos, tú tienes un arte bien brutal. Y llegaste al 1.000.000 en un video ahí, imagínate qué más puedes hacer. Eso está brutal. En verdad que sí. Yo no me me emociono esperaba. cuando mis videos lleguen a 100. No, No, claro, no, eso subió que- a las millas. Yo llegué al 1.000.000 ese mismo año y yo ni me lo creía. Yo dije, Sí, sí. ¿Y por qué no seguiste? Tienes que seguir. Sí. la motivación, me faltaba verdad. motivación. Sí, no, pero ahora nos tienes a nosotros y Gracias. vamos a estar detrás de ti. No, pero ahora no ¿Verdad? tengo excusa. Bueno, la única cosa que tengo es que no tengo computadora buena para editar, pero tengo ya cámara, tengo set de luz, tengo micrófono. Lo único que Sí, falta no, de es verdad. No, te vamos a darle el empujón ahí para que arranques otra vez y nos Dale, ayudemos. empújame. Así que, gente, nos vemos entonces el martes que viene. Gracias por estar aquí este ratito. Y, espérate, déjame, para irnos con música. La música, La música, mírala aquí. Sin música no nos podemos ir. Ahí Gracias a está. todos los que comentaron, los que se conectaron y los que están diciendo que estuvo muy bueno el episodio, ¿verdad? Sí, no, de verdad que estuvo súper, hermano. Estuvo Lo súper. pasamos súper chévere. Pues nos vemos entonces, muchachos. Gracias, Carlos, por estar aquí este último ratito Ya, ahí muchachos. con nosotros, hermano. De verdad que gracias por eso. Y Jesús, nos vemos, muchachos. Y a la audiencia ahí también. No, Nos vemos. Sí. cuídense a todos. La música, ¿dónde está?